Hola. ¿Gitana pura las dos? No, yo no. Tú no. Yo sí. ¿Y cómo os conocisteis? A través de la música. Ah, Estaba yo ensayando y ella, pues, el jefe del grupo la trajo y a través de ahí, pues, nos conocimos y empezó todo la relación. ¿y os enamorasteis? Sí. Fue un flechazo por parte de ella. ¿Y por parte tuya qué fue? Luego, me fui dando cuenta luego que la quería. ¿Cuánto tiempo hace de eso? 7 años ya. Pero bueno, habréis tenido que pasar un calvario, ¿no? Pues sí. Ha sido complicado. ¿Por qué? Pero merece la pena. Porque te da más fuerza, ¿no? Cuando lo pasas más y luchas contra tú, te da más fuerza. ¿Tu pueblo gitano qué ha dicho? Hombre, primero pues no lo aceptaban. Todo complicado y que siempre pues te regañan, te pelean, pero bueno, ya dentro de lo que cabe no queda otra. No hay otro más remedio. Ya lo aceptan y ya está. No les queda otra. No les Sí o queda. sí. Sí o sí, Hombre, si quieres ser feliz. claro. Pero ya os conocéis todos, ya está aceptado. Sí. Sí, Ya. ya sí. Ya tú vas a su casa y Sí, tú sí, a la sí, casa vivo de con ella. Ya no hay problema. No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Oye, ¿qué es el amor? El amor. Pues yo supongo que es una cosa muy bonita, ¿no? Que la sientes cuando, pues cuando por ejemplo estás con ella y no estás, pues la necesitas. Y o cuando la besas sientes unas cosquillillas y siempre tienes ganas de verla. No te cansas de mirarla. ¿Y para ti? Lo mismo, Lo mismo. igual. Que no puedes vivir sin ella. No puedo vivir sin ella. Ni sin ti. Sin ti. Pero en algún momento fue un problema para ti, para una gitana, reconocer que era lesbiana. Para mí no, desde nunca ha sido un problema. Siempre lo guardan, ¿no? Yo me he dado cuenta que a mí me gustaban las niñas, pues desde que era una niña. Pero claro, yo tenía mis novios. Es normal, tenía mis tapaderas, ¿no? Se supone que son mis tapaderas. Tenía mis novios como todas mis amigas, me juntaban con mis amigas tenían novios, yo no le voy a decir que me gusta una niña, ¿no? No me van a aceptar, y siendo una niña menos. O sea, Ahora que tengo uso de razón, digo lo que soy. O sea, tú has tenido 2 o 3 novios, pero de tapaera. Claro, En el fondo tú querías otra cosa. claro, yo tenía mis novios y estaba con niñas. ¿Y ellas se daban cuenta? ¿Ellos se daban cuenta? No, No. Porque arte, ¿no? Por tu parte, ¿no? pues sí. No te... Soy una actriz. Claro, he tenido que interpretar. Y sufrir porque tenés que besar a una persona que no quieres. Porque sí, yo estoy seguro que la mayoría de los gitanos no entienden ese amor, ¿no? No, claro que no. No van a Lo entienden más en hombres. Ese es el problema. Pero las mujeres no son machistas hasta para eso. Hasta para eso. Es verdad. Pero poco a poco yo creo que... Y que se irán enterando. Sí, pero que el resto de la sociedad tampoco lo tiene muy aceptado. Pero que los gitanos menos sí. ¿Y cómo supisteis? ¿Tú cómo supiste que eras lesbiana? Yo desde muy chica. Tú también, ¿no? Sí. Pero también lo he ocultado mucho tiempo porque me criaba en un colegio de monjas. Y las monjas eso no... Pero el día de mi boda hubo una monja. ¿En tu, Bueno, 2. ¿En tu boda? Sí. ¿Ah, sí? Sí, Qué bien, qué bonito, ¿no? Sí. ¿Y algún gitano había también? sí. Vino un hermano mío y 2 cuñadas y mi sobrino. ¿Y cómo fue la boda y dónde? Pues fue en Granada, en el Carmen de los Mártires. Ah, Un sitio precioso, al lado de la Tarpala de allí. pero lo de los mártires no sería por el martirio, ¿no? No. No,
Porque es muy bonito el sitio. El sitio Sí. es maravilloso. Sí. Granada es maravilloso. Sí. Pero estuviste ahí mucho tiempo en el armario. Tú estuviste tiempo en el armario. Sí, hasta los 16. A los 16 ya también dije se acabó. Porque yo me sentía incómoda con un hombre. Yo le hacía daño a los hombres. Le hacía daño. Claro, porque yo no los quería. Y eso se nota. Se nota. Para fingir, pero... Se enamoraban. Y luego los Cuanto- dejaba. Y cuanto más te despegaba, más sufrían. Claro, Claro. Y más ganas tenían. claro. Eso. Porque el amor imposible es Eso es el más bonito. el ¿no? más bonito. Y en vuestra boda se cantó el SOS Una amiga nuestra. de Maite Martín. de Maite Martín. Amiga vuestra. Maite no. Maite Ojalá. Martín, ¿no? Ojalá. Una amiga. Qué Algo. maravilla. Qué Sí. maravilla, la verdad. Un tema precioso. Fue una sorpresa. Ven a borrarme los fracasos de mi mente. En la boda sí lloraste, ¿no? Un poquito. Sí. Que Nos son dijeron cosas muy momentos. bonitas. Ujú. Y bueno, lo natural. Gozasteis la noche de boda. Hombre, Claro. Hombre, ¿cómo no? era noche de. Era luna de miel, pero no luna de hiel, Claro. sino. Noche con mucho amor. Ahí está. Hacer el amor en la guerra. Y eso es. Y eso cuando ocurre es maravilloso, Hombre, Sí. ¿no? Incluso puede durar mucho la noche de boda. hombre, unas cuantas horas. Nos fuimos temprano. Para aprovechar. Hombre, 56 euros. La granaína, Hay que el punto que aprovechar. tiene. Casta, tiene casta Qué la guapo, palla, lo he dicho. La palla tiene casta, Cachonda ahí. La gaché tiene La casta. gaché. Que ya estoy criada con ellos. Ya. Qué chava. He cogido lo bueno de ellos. Lo malo no. Carmen, ¿qué te enamoró de ella? Que me enamoro de la Seina. La Seina es que cuando yo la vi me pegó un flechazo. Me enamoré de ella porque tiene aire de Estrella Morente. No mucho, Un pero viento, un poquito como sí. dice el hermano. Sí, tiene aire de Estrella Morente. Tienes Me gustó de ella su personalidad, ¿no? Su labia, su ojo, Labios de caramelo. su cara. Y bueno, y su personalidad, ¿no? Como es de persona, de corazón, ¿no? Que es muy buena. auténtica. Sí, sí, sí. Y después, hombre, que toca el cajón le gusta el flamenco. Ah, Entonces eso te une más también, ¿no? claro. Como Te- yo, te nadie entiende. le toca. Te Te entiende. entiende. Te ¿Me entiende. entiendes ya? Y como ella cante, nadie me va a cantar la vida. Porque me canta por las noches, Claro. en el oído, Ah, en la ducha. ¿Y a ti qué te gusta de ella? ¿Qué A te mí su enamoró? voz. Su voz. La voz. Porque tiene una voz muy gitana, muy camarona. A camarón. Mm, Que no tiene las voces de estas de... Que me mandan... De estas no ahí. Que echa el pecho ahí. Cantar 7, la hija puta. Hasta el 12 llega a cantar. Y claro, pues los gitanos tendrían que entender que a ti te gustan mucho los gitanos. Hombre. Y que te gusta mucho el cante, A que mí te me gusta el gusta compás, y que eres un admirador Yo sí, de ellos, de ellos. claro. Sin embargo, te habrán dicho cosas de WhatsApp. Pero bueno, yo lo entiendo. Porque vienen de donde vienen, no puedes pedirles más. Y cuando te dicen... Oídos sordos. Ah, Yo me desentiendo. te desentiendes. Porque si hago caso, me mato con todo. Ah, sí. Y matarme no me quiero matar. Mm, No merece la pena. Matar por ella, pero por los demás no. por ella matarías. Sí. ¿Y tú? Yo también. Mm. Esos amores son muy fuertes, ¿no? Son más fuertes todavía los amores entre las mujeres que entre los hombres. Pues yo ¿no? creo que sí. Sí, Y también son más desgarrados. También. También. Y más apasionado. Y más apasionados. Y si no se vive con pasión, ¿para qué se va a vivir? Pues claro. ¿No? sí, verdad. Ya vendrá el amor. Primero la... Primero la pasión. ¿Quién tardó más en enamorarse? No, fue flechazo. Pues Yo viniste. Ella. tardé. Tú tardaste un Ella poquito. tardó. ¿Por qué? ¿Qué dudabas? Porque yo la quería como una amiga. Porque cuando la conocí era muy cariñosa y yo decía, esta niña que no la conozco de nada tan cariñosa conmigo,
que estaba enamorada, estaba entraña, pero yo no me daba cuenta, yo una gitana, ¿cómo se va a fijar en mí? Pero luego resulta que yo la besé. Y yo no me acuerdo porque esa noche bebí. Y no me acuerdo, y digo, eso es mentira. Y ella me jura y todo, y digo, pues que a ver, que te tengo que creer, pero ¿cómo voy a besar yo a una gitana para que me fueras pegado, me fueras liado ahí? Tú coges una gitana y a la vez te dice, echa qué asco, echa para allá. Pero no, se dejó. Y ahí ya sentí eso. La llama. Sí. Claro. Era prohibido también, te daba más. ¿Tú habéis tenido alguna novia gitana? No, ¿no? Sí. ¿Sí? Novias no, pero sí rollo. Rollito. Rollito de primavera. Rollitos de primavera. Se parece a Lola Tela, ¿eh? A las flores, ¿eh? A Lola Flores me lo dice muchísima gente. A Rosarito Flores también. Y a Rosadito en la pantalla es pura Lola. De verdad. Nosotros vamos a decir que somos de las flores. Lola en embrión. Para mí un orgullo que me comparen con esa fiera. Con esa maravilla. Con esa maravilla. ¿Y tu novio de antes qué tal era? ¿Mi novio? Tu novio. Pues unos guapos, otros feos, otros listos, otros tontos. Pero vamos. Muy buen amigo. Que tú no aguantabas ninguno. Yo no. Yo decía, yo te quiero más como Un amigo. guapo que sea. Pero a la hora de la verdad la viviste, No. te escaqueaba. Sí. Tuve un novio que me tiró un año. Un año con él. Y me decía, chiquilla, que estoy aquí a 2 velas. Le digo, pues sigue, aguantando una con la otra, porque yo... Y luego fue su novio, mi novio, por coincidencias de la vida. ¿Cómo? Ella estuvo con un muchacho y yo ahí no la conocía a ella. Después ella lo dejó y yo Al tiempo. no la conocía yo todavía a ella, yo estaba con él. Después empezó, bueno, nuestra relación, no. Empezó ahí nuestra amistad. Joder, y lo dejé yo por una gitana, que estaba yo enamorada. Y ahora yo voy y lo Y ahora dejo va por ella ella. y lo deja por mí. ¡Qué lío! Pobretico de Qué él, pena de diría yo. muchacho. Pobretico, ¿eh? Una depresión tenía que... No, ahora ya está bien. Ya, al ¿Ya contrario. está bien? ¿Buena Ya está gente? bien, sí, es muy buena gente. Es buena Sí, gente. era muy bueno. Sí, Bueno. yo recuerdo que era muy bueno. Claro. Pero nada más. Que tenemos mala suerte. ¿Y sí, está los con nosotros. otros? Y la otra, por lo mismo. ¿No te tocó ninguno? No, un poquito más, ¿no? No. Si me preguntas si he hecho algo con los hombres, eso es lo que me preguntas. No, te he dicho si te tocó en el alma, pero vamos, A mí si, ninguno. si me da licencia te pregunto lo otro. Yo te contesto, me da igual. ¿Y? Lo he probado Sí. y no me gusta. Eso se lo dejo para las mujeres. ¿Por Que qué? le guste. ¿Por qué? A mí no me gusta. No me llena. La piel... Nada. Ni los besos, ni Ni la piel, ni los besos, ni la... nada. Ni una caricia. Amigos tenemos, ¿no? Sí, que muchos. tenemos amigos, pero yo no lo he probado nunca. Esta llegó virgen. Yo llegué virgen. Ah, A mi luna de miel. No he sacado pañuelo como la cultura Como la gitana, tradición. pero sí yo llegué a virgen. Y ya está. A mí se me daba igual. Yo la he respetado siempre. muchas gracias y os agradezco de verdad No, gracias a ti. el haber compartido Por este haber- rato. Gracias a ti, yo Nos estoy quedamos flipada flipados. de estar en tu plato y de estar contigo, que plato. no puedo ni hablar. Joder. Es que no veas, ni es que con los Que no veas. Esto que no es. Es que con los nervios la tía. boca seca y Te quiero. Muchas gracias de verdad, ¿eh? Muchas gracias.